En el corazón del gélido y silencioso invierno de Alaska, donde la oscuridad polar a menudo se cierne durante largas horas, el cielo nocturno, habitualmente un lienzo de estrellas titilantes sobre la vasta extensión blanca, fue repentinamente desgarrado por un resplandor de luz antinatural. No era la suave danza de la aurora boreal, ni el fugaz trazo de un meteoro común, sino una incandescencia intensa y sostenida que dividió la negrura como una hoja de fuego cósmico. Mike, un hombre que había cambiado la adrenalina de los cielos como piloto de la Fuerza Aérea por la serenidad, aunque a veces monótona, de una vida más tranquila en una cabaña remota, se encontraba fuera de su humilde morada en ese momento fatídico. La visión lo paralizó por un instante, un objeto en llamas, dejando tras de sí una estela incandescente que parecía arañar el firmamento estrellado, cruzaba el cielo a una velocidad vertiginosa. Su trayectoria implacable lo llevaba directamente hacia el denso bosque congelado que se extendía a unas pocas millas de su cabaña. Sin dudarlo un segundo, los instintos arraigados en sus años de servicio se activaron. Mickey, como lo conocían sus amigos, se abalanzó sobre su abrigo pesado, forrado con pieles curtidas, y agarró su kit de emergencia, un compañero constante en sus solitarias excursiones por la naturaleza salvaje. Su mente, entrenada para evaluar situaciones críticas en fracciones de segundo, le gritaba una posibilidad: alguien podría necesitar ayuda, y él, en esa remota extensión, podría ser la única esperanza. Su vieja pero confiable camioneta, un vehículo robusto que había sobrevivido a incontables inviernos y caminos difíciles, cobró vida con un ronquido familiar. Guiado por el resplandor rojizo que aún se alzaba contra el cielo nocturno, Mickey se dirigió hacia el lugar del impacto. A medida que se acercaba a las proximidades del accidente, estacionó su camioneta detrás de una espesa cortina de árboles centenarios, cuyas ramas desnudas se alzaban como espectros contra el paisaje nevado. A partir de ese punto, avanzó a pie, la nieve crujiendo bajo sus botas pesadas. El aire, antes fresco y limpio, ahora estaba impregnado de un olor acre a metal quemado y un distintivo aroma a ozono, una clara señal de que lo que había caído del cielo no era un meteoro común y corriente, ni mucho menos un satélite terrestre descompuesto. Con cada paso cauteloso, la magnitud del evento se hacía más evidente. Entre los árboles destrozados y la nieve removida, Mickey vio los restos humeantes de lo que, sin lugar a dudas, era una nave espacial, de un diseño y una tecnología que trascendían cualquier cosa conocida en la Tierra. Estaba incrustada en la dura capa de hielo y nieve, como una bestia herida en su lecho de muerte. Con extrema precaución, Mickey trepó sobre los fragmentos retorcidos de metal desconocido, algunos aún peligrosamente calientes. El casco de la nave se había abierto en varios puntos, revelando un interior oscuro y caótico, iluminado por el parpadeo errático de paneles cubiertos de símbolos alienígenas y luces tenues de colores extraños. Dentro de la nave, el desorden era palpable: cables chispeando esporádicamente, restos de lo que parecían ser complejos paneles de control esparcidos por todas partes. El aire vibraba con una energía residual, un zumbido sordo que parecía emanar de las entrañas mismas de la nave. Fue entonces cuando Mickey escuchó un débil gemido, apenas audible sobre el crepitar del fuego y el silbido del viento. El sonido parecía provenir de debajo de un panel colapsado, aplastado por el impacto. Sin dudarlo, se movió hacia la fuente del sonido, apartando con cuidado los escombros y los fragmentos de metal. Debajo del panel, encontró a una criatura, una joven de apariencia inusual. Su piel brillaba con una luminiscencia suave, como la aurora boreal danzando en el cielo, con tonos que se movían sutilmente bajo la luz parpadeante de la nave. Estaba claramente herida, su respiración era superficial y entrecortada. «Espera, estoy aquí para ayudarte», dijo Mickey suavemente, como si la criatura pudiera entender sus palabras. Con sumo cuidado, levantó el panel que aprisionaba sus piernas. Sus heridas eran evidentes, un corte profundo en una de sus extremidades y lo que parecían ser múltiples contusiones en todo el cuerpo. Afortunadamente, ninguna de las lesiones parecía poner en peligro inmediato su vida. Usando los suministros de su kit de emergencia, Mickey vendó la pierna herida lo mejor que pudo y ayudó a la joven a incorporarse, apoyándola con cuidado. Sus ojos, grandes y brillantes, se abrieron lentamente, revelando un tono azul claro que parecía irradiar una luz suave. Se enfocaron con un esfuerzo visible en Mickey. La joven habló entonces, en una serie de tonos musicales suaves y fluidos que eran claramente un lenguaje, aunque ninguno que Mickey pudiera descifrar. Era una melodía extraña y hermosa, pero incomprensible. «No hay necesidad de intentar hablar», respondió Mickey con calma. «Te sacaré de aquí». Entendiera o no sus palabras, la joven pareció sentir su intención de ayudar.
Su cuerpo se relajó ligeramente, cediendo al apoyo de Miki. Lentamente, él la ayudó a regresar a su camioneta, sosteniéndola con firmeza mientras avanzaban con dificultad a través del terreno accidentado. Una vez en la camioneta, la recostó suavemente en el asiento trasero, cubriéndola con varias mantas gruesas para protegerla de las temperaturas gélidas del invierno de Alaska. Mientras conducía de regreso a su cabaña, la mente de Miki trabajaba a toda velocidad. Sabía que debía informar este incidente a sus antiguos contactos en el ejército, pero algo lo detuvo. La criatura era claramente vulnerable y estaba sola, a años luz de cualquier posible ayuda de su propia gente. Por ahora, al menos hasta que entendiera más sobre la situación, la mantendría a salvo y escondida en su cabaña. Al llegar a su humilde morada, la ayudó a entrar y la acomodó en una cama improvisada junto a la cálida estufa de leña. Mientras la observaba, acurrucada bajo las mantas, Miki se preguntó sobre las enormes repercusiones de su decisión. Fuera lo que viniera después, sabía que su vida había cambiado para siempre esa noche. Miró a la joven extraterrestre, cuyo pecho subía y bajaba uniformemente ahora, y sintió una resolución fortalecida dentro de él: la protegería, no importa qué. Dentro del calor reconfortante de la cabaña de Miki, la joven alienígena recuperó gradualmente sus fuerzas. El implacable invierno de Alaska aullaba afuera, pero las resistentes paredes de madera mantenían el frío a raya. Durante los siguientes días, Miki observó atentamente la recuperación de la joven, a quien comenzó a llamar Ira, en su mente, notando su sorprendente resistencia a pesar de sus heridas. Utilizó una vieja tableta electrónica para documentar sus síntomas y su progreso, pensando que esta información podría ser crucial para comprender su biología. Ira, a su vez, se estaba adaptando lentamente a su nuevo y extraño entorno. Su cansancio inicial dio paso a una curiosidad cautelosa sobre Miki y su mundo. A pesar de la barrera del idioma, a través de una lenta y laboriosa comunicación basada en gestos y expresiones, Miki aprendió que Ira podía entender algunas palabras en inglés, aunque hablarlo parecía estar más allá de su capacidad actual. Una noche, mientras la aurora boreal danzaba con esplendor en el cielo, pintando la oscuridad con cortinas de luz verde y púrpura, Ira señaló el fenómeno celestial y luego se miró a sí misma. Miki asintió, dándose cuenta de que Ira estaba tratando de comunicarle que provenía de algún lugar del cosmos donde esas luces eran un espectáculo común. Él le mostró un mapa de la galaxia en su computadora portátil, y ella señaló con entusiasmo un sector remoto, sus dedos trazando caminos imaginarios entre las estrellas. Su hogar estaba claramente mucho más allá del alcance de cualquier viaje humano conocido. Consciente de la gravedad de la situación, Miki sabía que Ira necesitaba más que solo ayuda médica, necesitaba enviar un mensaje a su hogar. Instaló un viejo transmisor de radio de onda corta, con la tenue esperanza de que pudiera captar alguna frecuencia utilizada por su gente. Ira observó atentamente sus esfuerzos, sus grandes ojos brillantes analizando cada movimiento que hacía. De vez en cuando, guiaba sus manos con un toque suave para realizar ajustes más precisos en los diales y los interruptores. A medida que pasaban las noches, los dos se acurrucaban alrededor del equipo, ajustando y girando los controles. Finalmente, una serie de pitidos agudos y rítmicos rompieron el silencio estático. El rostro de Ira se iluminó con una mezcla de alegría y alivio, y rápidamente respondió con una compleja secuencia de tonos musicales. Después de una tensa espera, la máquina volvió a la vida, y una voz melódica y alienígena llenó la pequeña cabaña, hablando en la lengua de Ira. Ella conversó rápidamente, su voz una mezcla de urgencia y emoción. Miki observó en silencio, sin entender ninguna de las palabras, pero sintiendo el peso del momento. Cuando la conversación terminó, Ira se volvió hacia él con una expresión sombría. Tomó un trozo de carbón del fuego y comenzó a dibujar rápidas y vívidas imágenes en un trozo de madera lisa. Representó un planeta, al que Miki asumió que era Valoria, y figuras humanoides atrapadas en lo que parecía ser una batalla. Se señaló a sí misma y luego a las imágenes, dejando en claro que ella era una figura clave en el conflicto que se estaba desarrollando. Miki comprendió entonces que Ira no era solo una extraterrestre varada, sino una refugiada política, tal vez incluso de la realeza, huyendo de fuerzas que querían capturarla o eliminarla. La responsabilidad pesaba mucho sobre él, pero su decisión inicial de ayudarla se sentía ahora más correcta que nunca. Esa noche, mientras Ira dormía profundamente, Miki se sentó junto al fuego crepitante, reflexionando sobre la enormidad de lo que le esperaba. Se había adentrado en un territorio desconocido, mucho más allá del alcance de cualquiera de los desafíos de su vida anterior.
Pero la resolución que había visto en los ojos de Ira y la confianza implícita que ella parecía depositar en él, fortalecieron su determinación de resistir por ella, contra cualquier cosa que viniera después. Lo enfrentarían juntos. A medida que Ira recuperaba sus fuerzas, también crecía la preocupación de Mickey por su seguridad. La noticia del accidente de la nave alienígena no podía haber pasado desapercibida, y era solo cuestión de tiempo antes de que la curiosidad o la hostilidad atrajera visitantes no deseados a la puerta de su cabaña. Necesitaban moverse. Una mañana temprano, cuando las primeras luces del amanecer se deslizaban a través del paisaje nevado, Mickey cargó su camioneta con suministros esenciales. Ira, ahora capaz de caminar con algo de ayuda, lo siguió de cerca, sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Mickey decidió que se dirigirían más profundamente en el desierto, hacia una vieja cabaña de cazadores que él conocía, aislada y fuera de cualquier camino transitado. Les ofrecería un refugio temporal mientras decidían sus próximos pasos. Mientras conducían por los sinuosos caminos del bosque, la ansiedad de Ira era palpable. Mantenía sus ojos fijos en los espejos retrovisores, buscando cualquier señal de persecución. Sus temores no eran infundados. Un vehículo elegante y oscuro, completamente fuera de lugar en el terreno accidentado, apareció detrás de ellos. Estaba claro que los estaban siguiendo. Mickey aceleró su vieja camioneta lo más rápido que pudo, pero sabía que no era rival para la tecnología de sus perseguidores. Dándose cuenta de que no podía escapar por la carretera principal, tomó un giro brusco por un camino menos transitado, casi un sendero, con la esperanza de perderlos en el denso bosque. La persecución se intensificó, y el vehículo perseguidor igualaba cada movimiento que hacía Mickey con una precisión alarmante. Justo cuando la situación parecía desesperada, Ira señaló un paso estrecho entre dos afloramientos rocosos. Era un riesgo, el paso apenas era lo suficientemente ancho para la camioneta, pero era su única oportunidad. Mickey dirigió el vehículo hacia la abertura, las ramas de los árboles raspando los costados mientras se abrían paso con dificultad. El perseguidor vaciló al entrar en el estrecho pasaje, dándoles unos momentos cruciales para ampliar la brecha. Al salir del paso, se encontraron en un área apartada, cubierta de espesa maleza. Mickey condujo la camioneta hacia un grupo denso de árboles, ocultándola bajo una maraña de ramas y hojas para camuflarla de cualquier posible vigilancia aérea. Luego, continuaron a pie, Ira liderando el camino con una sorprendente agilidad dada su reciente recuperación. Horas después, llegaron a la cabaña del cazador. Era rústica y desolada, pero proporcionaba la cobertura y la seguridad que necesitaban. Una vez instalados, Ira explicó que sus perseguidores probablemente eran cazarrecompensas de su planeta, expertos en rastreo e implacables en su persecución. Su gente, los valorianos, eran conocidos por su avanzada tecnología, lo que hacía aún más difícil evadir la captura. Mickey instaló alarmas perimetrales rudimentarias y algunas trampas básicas, basándose no solo en su entrenamiento militar, sino también en las habilidades de supervivencia que había perfeccionado durante años en el desierto de Alaska. Mientras tanto, con las piezas que Ira había rescatado de los restos de su nave y que había insistido en traer consigo, construyó un dispositivo de comunicación rudimentario. Su plan era intentar enviar una señal de socorro a cualquier nave valoriana que pudiera estar en las cercanías de la Tierra, con la esperanza de que sus aliados estuvieran buscándola. Esa noche, mientras vigilaban el perímetro de la cabaña desde la seguridad de sus paredes de madera, se formó un nuevo vínculo entre ellos, forjado en el crisol del peligro compartido. Ya no eran solo un hombre y una alienígena, eran camaradas, cada uno luchando no solo por la causa de Ira, sino por la supervivencia del otro. Los días posteriores a su estrecha huida estuvieron llenos de una vigilancia inquieta. Mickey e Ira habían logrado evitar ser detectados, pero la amenaza se cernía como una sombra sobre su frágil santuario. Mientras se preparaban para lo que vendría después, Mickey sabía que necesitaban ayuda, más recursos y aliados decididos a ampliar sus limitadas capacidades defensivas. Con esta necesidad en mente, Mickey contactó a algunos viejos conocidos de sus días en la Fuerza Aérea, personas que habían abandonado el servicio en circunstancias misteriosas y de quienes se rumoreaba que habían tenido encuentros con tecnología no humana. Si alguien podía entender y creer su increíble situación, serían ellos. Unos días después, dos de sus antiguos camaradas, Jack y Sofía, llegaron a la cabaña. Inicialmente escépticos ante la historia de Mickey, sus dudas se desvanecieron rápidamente cuando conocieron a Ira y escucharon su relato de primera mano. Estaban fascinados por su tecnología y comprendían la difícil situación en la que se encontraba.
Ambos habían experimentado encuentros con fenómenos aéreos inexplicables durante su servicio y habían formado parte de un grupo encubierto que investigaba tales incidentes. Sofía, que tenía una sólida experiencia en tecnología de comunicaciones, inmediatamente se puso a trabajar con Ira para mejorar el rudimentario dispositivo de comunicación alienígena. Mientras tanto, Jack, con su entrenamiento militar, comenzó a planificar estrategias defensivas, estableciendo alarmas perimetrales más sofisticadas y camuflando su ubicación de la vigilancia aérea y terrestre. Sus esfuerzos combinados dieron sus frutos una noche, cuando el dispositivo de comunicación mejorado, con componentes que Sofía había logrado obtener de fuentes dudosas, captó una débil señal. Era un mensaje codificado de una nave exploradora valoriana, escondida en la órbita terrestre, buscando cualquier señal de Ira. El mensaje era claro: la ayuda estaba cerca, pero también el peligro. El golpe de estado en Valoria se había intensificado, y los enemigos de Ira estaban utilizando todos sus recursos para rastrearla. El grupo decidió mudarse a una nueva ubicación para intentar enviar una señal más fuerte a la nave exploradora. Eligieron una zona montañosa remota, conocida por su mínima interferencia electromagnética. El viaje era arriesgado, ya que necesitaban transportar el delicado equipo de Ira de manera segura, mientras evitaban la detección por parte de los cazarrecompensas que aún la perseguían implacablemente. Mientras viajaban al nuevo sitio, Mickey e Ira compartieron historias sobre sus respectivos mundos. Ira habló sobre su planeta natal, la cultura de su gente y sus asombrosos avanológicos. Compartió relatos de las vastas ciudades de Valoria y los bosques bioluminiscentes que cubrían gran parte de su superficie. Mickey, a su vez, le contó sobre la Tierra, sus diversas culturas y la belleza natural que había experimentado. Su intercambio profundizó su vínculo, cerrando la brecha entre sus mundos. Al llegar al sitio de la montaña, el equipo trabajó incansablemente para establecer el relevo de comunicación. Jack y Sofía patrulaban el área, manteniéndose alerta ante cualquier signo de peligro, mientras Mickey e Ira se concentraban en alinear el dispositivo con las coordenadas proporcionadas por la nave exploradora valoriana. Después de varias horas de tensa labor, el dispositivo se encendió, estableciendo una conexión estable. Se envió el mensaje de Ira, una llamada de extracción y un informe detallado de la agitación política en Valoria. Ahora, lo único que podían hacer era esperar una respuesta, con la ferviente esperanza de que su señal hubiera llegado a los oídos correctos y que la ayuda llegara pronto. En la tranquila noche de la montaña, bajo la atenta mirada de las estrellas, el grupo se instaló, consciente de que los próximos días traerían nuevos desafíos. Pero por primera vez desde su llegada a la Tierra, Ira sintió una chispa de esperanza, fortalecida por la improbable alianza de terrícolas que la acompañaban. El escondite de la montaña proporcionó un consuelo temporal, pero el grupo sabía que su seguridad era precaria. Pasaron sus días mejorando las defensas y preparándose para la inminente posibilidad de un encuentro con el escurridizo cazarrecompensas. La señal de socorro de Ira había sido lanzada al cosmos, pero la respuesta de su gente seguía siendo una espera agonizante, suspendida en el filo de la esperanza y la incertidumbre. Una mañana, mientras Mickey inspeccionaba el perímetro utilizando el equipo de detección improvisado, notó una anomalía en uno de los monitores, patrones de movimiento inesperados que sugerían que ya no estaban solos en la vasta extensión salvaje. Alguien, o algo, estaba buscando metódicamente en el área, indicando que el cazarrecompensas había retomado su rastro. Reuniendo rápidamente al grupo, Mickey esbozó un plan urgente. Necesitaban burlar al cazador utilizando una combinación de engaños y desinformación. Jack y Sofía se ofrecieron a crear senderos falsos que se alejaban de su escondite en múltiples direcciones, sembrando pistas falsas para confundir a su perseguidor. Mientras tanto, Mickey e Ira se concentraron en un enfoque más tecnológico. Utilizando partes del dispositivo de comunicación y componentes electrónicos recuperados, ensamblaron una serie de pequeños dispositivos similares a drones, capaces de emitir señales que imitaban la firma biológica única de Ira. Estos señuelos serían desplegados en varias direcciones, con la esperanza de confundir cualquier sensor avanzado que el cazarrecompensas pudiera estar utilizando. En medio de la creciente tensión, Ira sintió una oleada de determinación. A pesar de su anhelo por su hogar y su gente, había llegado a admirar los paisajes escarpados de la Tierra y la tenacidad de sus habitantes, cualidades que veía reflejadas en la inquebrantable lealtad de Mickey y sus amigos. Juntos, fortalecieron su vínculo, transformando su lucha compartida en una alianza profunda y trascendente. Cuando la noche cayó sobre las montañas, el grupo monitoreó sus trampas y sensores con nerviosismo.
Las horas pasaron lentamente, sin señales concretas del cazarrecompensas, pero permanecieron vigilantes, rotando las tareas de vigilancia para asegurar que nadie fuera tomado por sorpresa. De repente, justo antes del amanecer, uno de los monitores mostró una breve pero intensa señal. Uno de los señuelos biológicos había sido interceptado. Utilizando la dirección de la señal, rastrearon los movimientos del cazador, confirmando que se acercaba a su posición. Para su sorpresa, los datos indicaban que el cazarrecompensas estaba solo, lo que les ofrecía una ligera ventaja en un posible enfrentamiento. Mickey ideó un plan arriesgado: interceptarlo en un paso estrecho cercano, donde Jack y Sofía habían preparado una emboscada improvisada. Mientras se posicionaban, la tensión era palpable. Sabían que el cazador, envuelto en un equipo sigiloso avanzado, era mucho más formidable de lo que habían anticipado. Sin embargo, el elemento sorpresa estaba de su lado. Cuando el cazarrecompensas entró en el paso, Sofía activó una red trampa reforzada con fibras sintéticas, que lo enredó momentáneamente. El cazador reaccionó con rapidez, cortando la red con un dispositivo que emitió un rayo concentrado de energía antes de que pudiera quedar completamente inmovilizado. Antes de que pudiera liberarse por completo, Jack y Mickey se abalanzaron sobre él. La confrontación fue breve y brutal. Aunque superado en número, el cazarrecompensas luchó con una ferocidad impresionante, pero finalmente fue sometido bajo la amenaza de una mayor resistencia. Mickey se acercó al cazador inmovilizado, con la esperanza de obtener información crucial sobre quién lo había enviado y cuáles eran sus órdenes exactas. Al darse cuenta de que su situación era desesperada, el cazarrecompensas les ofreció información valiosa a cambio de su liberación. Reveló que había sido contratado por una facción rival en Valoria, una poderosa organización que buscaba eliminar a Ira para evitar que reclamara su legítima posición en su sociedad y pusiera fin a su control corrupto. También confirmó que esta facción estaba monitoreando las transmisiones desde la Tierra, lo que significaba que la ubicación de Mickey pronto podría verse comprometida. Esta información era un arma de doble filo. Confirmó la importancia de Ira y hasta dónde llegarían sus enemigos para detenerla, pero también subrayó la necesidad urgente de que recibiera apoyo de sus propios aliados en Valoria. El grupo decidió mantener detenido al cazarrecompensas hasta que pudieran garantizar una extracción segura para Ira. Cuando el amanecer tiñó de rosa y oro las cumbres de las montañas, el equipo sintió un renovado sentido de propósito. No solo habían sobrevivido a otro peligroso encuentro, sino que también habían obtenido inteligencia valiosa. La determinación de Ira de regresar y luchar por su pueblo se hizo aún más fuerte, impulsada por el apoyo incondicional de sus inesperados camaradas terrícolas, quienes habían llegado a compartir su causa. Después de su tenso encuentro con el cazarrecompensas, el grupo experimentó una compleja mezcla de triunfo y aprehensión. Habían logrado capturar a un enemigo formidable y extraer información crítica, pero estaba dolorosamente claro que sus desafíos estaban lejos de haber terminado. Las revelaciones del cazador hicieron evidente que los adversarios de Ira eran decididos, poderosos e increíblemente ingeniosos. El grupo necesitaba actuar con rapidez y precisión para asegurar el regreso seguro de Ira a Valoria. Con el dispositivo de comunicación ahora completamente operativo y bajo la constante vigilancia de Sofía, el grupo aguardaba con impaciencia una respuesta definitiva de la nave exploradora valoriana. Mientras tanto, Mickey y Jack se concentraban en interrogar al cazarrecompensas, con la esperanza de obtener aún más detalles sobre las fuerzas que se oponían a Ira y sus posibles planes futuros. El cazador, resignado a su destino, reveló que la facción golpista en Valoria temía las ideas progresistas de Ira, que amenazaban con socavar su control sobre los vastos recursos naturales del planeta. También confirmó que estaban utilizando tecnología avanzada para monitorear cualquier actividad inusual en la órbita terrestre, lo que aumentaba significativamente el riesgo de que la ubicación de Mickey y su grupo fuera descubierta. Armado con este conocimiento crucial, el grupo tomó la difícil decisión de trasladarse una vez más. Esta vez, eligieron un sitio industrial abandonado que Sofía conocía, ubicado en un valle remoto y de difícil acceso. Aunque menos ideal en términos de comodidad, ofrecía mejores oportunidades de defensa y era más fácil de asegurar contra posibles asaltos, proporcionándoles una ventaja estratégica crucial. Mientras se preparaban para el movimiento, finalmente llegó una respuesta estática a través del dispositivo de comunicación. La nave exploradora valoriana había recibido el mensaje de Ira y estaba elaborando un plan de extracción. Sin embargo, la situación era extremadamente delicada. La nave exploradora tendría que evitar la detección de sus adversarios, quienes habían impuesto un bloqueo encubierto alrededor de la Tierra para impedir la fuga de Ira.
El plan de extracción requería una sincronización y coordinación precisas. La nave exploradora solo podría romper brevemente el bloqueo y alcanzar un conjunto específico de coordenadas dentro de una ventana de tiempo muy estrecha. Ira y el grupo necesitarían estar en esas coordenadas en el momento exacto para tener alguna esperanza de éxito. El grupo trabajó incansablemente para preparar a Ira para su inminente regreso, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Ella compartió más sobre sus esperanzas para su planeta, imaginando una Valoria donde el poder se distribuyera de manera más equitativa y los avances tecnológicos se utilizaran para el beneficio de todos sus habitantes, no solo de una élite privilegiada. Su determinación inspiró a todos a fortalecer su compromiso de ver su misión hasta el final. Finalmente, llegó el día de la extracción. El grupo se dirigió a las coordenadas designadas, un claro apartado lejos de cualquier camino habitual. Establecieron un perímetro defensivo mientras Ira se posicionaba en la apertura, haciéndose visible para los sensores de la nave exploradora. A medida que el momento se acercaba, la tensión en el aire se hizo casi palpable. Todos estaban alerta, escaneando los cielos y los alrededores en busca de cualquier señal de interferencia o peligro. Entonces, en medio de un silencio que parecía casi irreal, un leve zumbido pasó de ser un susurro distante a un rugido creciente. La nave exploradora, encubierta y apenas visible contra el cielo, descendió suavemente hacia el claro. De repente, los sensores activaron una alarma estridente. Otra nave se acercaba a gran velocidad, sin duda enviada por la facción opuesta a Ira. El grupo se preparó para una confrontación inevitable, pero justo cuando la nave enemiga apareció en el horizonte, la nave exploradora valoriana desató un aluvión de armas no letales y contramedidas electrónicas, diseñadas para desorientar y neutralizar a los atacantes, ganando el tiempo suficiente para que Ira fuera rápidamente transportada a bordo de su nave. Mientras la nave exploradora ascendía velozmente hacia la atmósfera, Ira se volvió hacia Mickey, Jack y Sofía, sus ojos transmitiendo una profunda gratitud y una promesa tácita. La nave desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un torbellino de hojas y un grupo de terrícolas que acababan de alterar irrevocablemente el curso de un conflicto civil en un planeta a años luz de distancia. Mickey, Jack y Sofía observaron el cielo vacío, con el corazón apesadumbrado pero llenos de una silenciosa esperanza. Habían hecho más de lo que nadie podría haber esperado, demostrando que la humanidad, incluso en sus rincones más remotos, podía extender una mano de ayuda a través de las estrellas y, quizás, estar a la altura de las otras razas del universo. Mientras comenzaban a empacar sus equipos para abandonar el claro, sus aliados sabían que esta extraordinaria aventura había cambiado sus vidas para siempre, en formas que aún no podían comprender completamente. El viaje de Ira había terminado, pero el suyo apenas comenzaba.